Y bueno, platicábamos, incluso lo hicimos en radio el viernes pasado, José Antonio, hablando sobre lo que es algo que, bueno, pues se constató, se evidenció, según lo han mencionado las propias denuncias a través de redes sociales, lo ocurrido en este restaurante Sonora Grill en Polanco, en la Ciudad de México, en donde se habla de todo un sistema en el cual se segrega, ¿no?, a las personas dependiendo de su tono de piel. Unos van hacia un lado del restaurante, otros van hacia otro lado, pero esto va más allá de lo que ocurre ahí en este restaurante, José Antonio. Y hablábamos de lo que ha sido lamentablemente una realidad que no podemos quitarnos de nuestro México. México sigue siendo racista y clasista, José Antonio. Desde luego, sí, por supuesto, el racismo pues es un sistema que se estableció en nuestro país pues básicamente desde el inicio del proceso de colonización, y este tipo de cosas como lo que pasó la semana pasada en este restaurante de la Ciudad de México pues es una muestra de este racismo que tiene como consecuencias, por ejemplo, separar a las personas por tono de piel, perfilar a las personas, ¿no?, por cómo parecen, ¿no?, por cómo se visten, porque además el racismo y el clasismo van mucho de la mano. Entonces tenemos que, como país y como sociedad, no solo en el sector público, ¿no?, que desde luego el gobierno también puede llegar a replicar el racismo mediante políticas públicas, megaproyectos, etcétera, sino también como sociedad, ¿no? Este establecimiento mercantil, que no tiene nada que ver con el gobierno, lo hacía sistemáticamente y no nos dábamos cuenta. Entonces creo que eso es parte importante de desestructurar este sistema y poder tener una sociedad pues mucho más justa, ¿no? Es un tema que a mucha gente, sobre todo aquí en México, como que no les gusta hablarlo mucho, ¿no, José Antonio? Como que les incomoda y sobre todo siempre vemos o hablamos de racismo, pero por ejemplo en Estados Unidos, cuando los mexicanos van a Estados Unidos y señalan también situaciones de racismo que ocurren también hacia nuestros paisanos, nuestros connacionales, pero resulta que aquí en México nosotros mismos nos discriminamos. Totalmente, es que es mucho más fácil ver lo que sucede con otros países que lo que sucede en casa, ¿no? Y pues básicamente de acuerdo a la encuesta intercensal del 2017 de INEGI, con la ENADIS, que es la encuesta de discriminación, más del 80% de nuestro país somos personas morenas, de tonos de piel oscuros, indígenas y afrodescendientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que básicamente nos duele el racismo porque nos duele verlo en nosotras y nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces el racismo no es que sea blancos contra morenos, ¿no? Muchas veces el racismo también lo ejercemos las personas morenas, indígenas o afrodescendientes. ¿Por qué? Porque esto es un sistema, no tiene que ver necesariamente con el tono de la piel. José Antonio, ¿una persona blanca mexicana tiene mayores privilegios que una persona morena en nuestro país? Pues de acuerdo a los últimos estudios hechos por tanto INEGI, el Colegio de México u Oxfam, claro que tener el tono de piel mucho más claro te da acceso a más lugares, como por ejemplo puestos en empresas, hace que tengas un nivel salarial mucho más alto, sin mencionar que, claro, son personas que se pueden ver reflejadas en los medios de comunicación y desde luego pues tener más acceso a este tipo de lugares como este restaurante, ¿no?, donde te van a pasar a un lugar mucho mejor que si eres persona morena. Entonces, claro que hay un privilegio asociado al tono de piel claro. Oye, José Antonio, y a raíz de lo que fue esta situación en este restaurante que ya lo está siguiendo, tengo entendido, las autoridades allá en la capital del país, a través de esta denuncia de oficio que se va a realizar, ¿ha ocurrido más denuncias? ¿Te han llegado más denuncias allá a través de Racismo MX de un modus operandi similar en otros restaurantes o en otro tipo de giros? Completamente, sí, a partir de esta denuncia estamos nosotros coadyuvando con las autoridades para hacerles llegar testimonios y poder, digamos, hacer mucho más consistente esta denuncia que se ha hecho en redes sociales, pero que ahora la autoridad lo hizo. Y desde luego, esto no es exclusivo de este lugar en la capital, sino es un acto generalizado, prácticas generalizadas en restaurantes, en bares, hasta en supermercados también, ¿no? Porque el perfilamiento racial es algo que es consistente, ¿no? Lo hacen las autoridades, pero también lo hacen las personas privadas, los establecimientos mercantiles, y obviamente necesitamos visibilizarlo para poder solucionarlo, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas, José Antonio, son las que regularmente te llegan ahí como denuncia? Por ejemplo, no dejar pasar a las personas por su tono de piel o vestimenta, ¿no? O por su racialidad percibida, porque pues, nosotros vemos a las personas y no sabemos qué identidad étnica tienen, ¿no? El perfilamiento racial, que significa que las autoridades policiales, por ejemplo, el policía de una tienda te puede seguir simplemente por verte sospechosa, sospechoso, ¿no? Y desde luego este tipo de prácticas discriminatorias sutiles, ¿no?, donde a las personas blancas
las quiero poner afuera en el negocio para jalar más clientela, ¿no? Como si lo blanco fuera aspiracional, ¿no? Y desde luego esto habla también de cómo los negocios, los establecimientos mercantiles lucran con la discriminación, ¿no? Es a lo que el periodista Óscar Valderas le llama la economía de la discriminación. Entonces, hasta en tanto no podamos superar el costo de discriminar, ¿no? O sea, que sí realmente haya una consecuencia de estos actos, esto va a continuar, ¿no? Porque los negocios van a preferir discriminar porque es muy barato para ellos hacerlo. Y aquí el papel importante, José Antonio, es desde el hogar, ¿no? Lo que nosotros le enseñamos a nuestros propios hijos, a las nuevas generaciones, es parte importante para ya ir cambiando este ciclo, ¿no? Desde luego, la educación es fundamental. Hay un debate, ¿no? Que si es suficiente, quizás no es suficiente, pero es un paso necesario para empezar a sensibilizar a las personas y decir, México es un país mayoritariamente moreno, ¿no? Entonces no hay caso en que entre nosotras y nosotros nos discriminemos para ver quién es más güerito, más blanquito, ¿no? Y perpetuar esta idea del mestizaje, que en realidad solo es una idea de blanqueamiento, ¿no? De ahí viene la frase, cásate con alguien más blanco para mejorar la raza. Sí, y sobre todo también ahorita que mencionabas el tema de la discriminación ya en general o el racismo en general, el pleito de toda la vida, José Antonio, de la gente del norte con la gente del centro del país y viceversa, este choque que siempre ha habido y las formas también las conocimos, somos mexicanos a final de cuentas. Por supuesto, o sea, si vemos la historia, ¿no? El norte sí que fue un poco más poblado por las personas colonizadoras, por los españoles, ¿no? Estas famosas misiones. Pero al final del día, pues somos un país y necesitamos unirnos como mexicanas y mexicanos porque el tono de piel, el origen étnico, la lengua que hablas, no deben ser motivos de discriminación y mucho menos de racismo, que es limitar los derechos de las personas con base en estas características innatas, ¿no? Que no podemos cambiar. José Antonio, ¿cuál es el camino que debe seguir una persona cuando está siendo sujeta o víctima de algún acto que considere como racismo, discriminación o de clasismo? ¿Cuál es el paso a seguir? No sé si es a través de ustedes para orientación o bien ya directamente ante las autoridades. Desde luego, Racismo MX puede dar orientación a las personas que tengan dudas sobre qué hacer, porque también depende la gravedad del acto, ¿no? O sea, si tiene ya tintes penales, pues desde luego tendría que ir a un ministerio público. Pero actos de discriminación como el que vimos en este restaurante, pues directamente con los consejos para prevenir la discriminación estatales o los institutos, y desde luego con la PRED a nivel nacional, se pueden acercar, incluso pueden hacer la denuncia vía página de internet. ¿Y qué sucede? Pues que las autoridades lo que hacen es garantizar primero la no repetición y hacer un acto de reparación a ese acto de discriminación. Porque hay que tener en cuenta que la discriminación y luchar contra la discriminación tiene que ver con las personas y su proceso de sensibilización. Entonces también entrar luego con una sanción administrativa o penal sería demasiado violento, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer que las personas se sensibilicen y dejen de hacer esto de manera voluntaria. Esto no quiere decir que las autoridades no deban de tomar un papel activo para evitar que esto se repita o que sí, exacto, que no se repita y que siga habiendo racismo, ¿no? En la sociedad. Sí, lo que es la función de las autoridades, ¿cómo la has visto, José Antonio? Y bien, también ya las sanciones que vienen por ley son suficientes, deberían incrementarse. ¿Qué opinas de ello? Yo creo que debería haber más coordinación, ¿no? La ley actual, sobre todo en la Ciudad de México, es muy progresista en este sentido y las autoridades han hecho un gran papel. Lo que hace falta más que cambiar la ley, se necesita más coordinación entre, por ejemplo, el Consejo para Prevenir la Discriminación y las alcaldías, ¿no? En la Ciudad de México o los municipios en cualquier otro estado. ¿Por qué? Porque aunque los municipios y las alcaldías tienen la facultad para sancionar, no son especialistas en discriminación y en cómo operan, ¿no? Entonces, esta coordinación entre el Consejo para Prevenir la Discriminación y las alcaldías va a dar como resultado realmente sanciones, ¿no? De tipo administrativo, pero que puede ayudar a que no se repitan este tipo de prácticas en la vida diaria, ¿no? Ojalá que ya no se repitan. José Antonio, te agradezco mucho estos minutos para Televisa Sonora. Por favor, compártenos las redes sociales de Racismo MX para que la gente los pueda seguir y orientarse si tiene algún tipo de dudas sobre los mecanismos que existen también de acompañamiento a posibles víctimas.
Claro que sí. En Twitter nos encuentran como @racismo_mx y nos pueden enviar las denuncias o testimonios al correo observatorio@racismo.mx, en donde estamos de nuevo colaborando con las autoridades para reunir estos testimonios y poder tener un caso mucho más fuerte. Pues ahí está las vías de contacto. José Antonio, te mando un abrazo, gracias por esos minutos, saludos hasta la Ciudad de México. Gracias, Edgar. Saludos a Sonora. Hasta luego. Gracias.